El título del mensaje que tengo para compartirles hoy es La higuera y está basado en una de las parábolas que el Señor Jesús les contó a sus discípulos en Mateo 24 del 32 al 35. Vamos a estar hablando de una de las señales del regreso de Jesús y veremos que estamos ante la generación judía que habló Jesús, que vería todos estos acontecimientos. Y además de eso, atendiendo a la evidencia bíblica y a los hechos de la historia reciente que confirman el cumplimiento literal de las profecías, también me animo a decir que somos nosotros la generación que presenciará el regreso del Señor Jesús. Dice así la parábola en Mateo 24, del 32 al 35. Quienes tengan sus Biblias me pueden acompañar en la lectura. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Durante su vida en la tierra, el Señor Jesús siempre bendecía, perdonaba pecados, sanaba enfermos, resucitaba muertos y hacía muchos otros milagros. Pero en una ocasión hizo un milagro de juicio, y eso sucedió unos pocos días antes de su muerte. Leemos, esto lo encontramos unos capítulos antes, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 18 al 20. Mateo 21, 18 al 20, encontramos que dice así: Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo eso, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Él, siendo el creador del universo, maldijo a esa higuera? Vemos que este hecho tenía un significado profético. Jesús estaba señalando a la generación judía de su época, a sus contemporáneos, que lo rechazaban una y otra vez. Y así podemos notar en este pasaje que cada paso de Jesús es un mensaje, la ilustración de un hecho que iba a ocurrir en el futuro, de un hecho profético. Vemos que Jesús vino a ella, vino a la higuera. Jesús había venido por primera vez a su pueblo y se le ofrecía como el Mesías tan esperado. Lo observamos cabalgando sobre un asno en su entrada triunfal a Jerusalén, permitiendo que el pueblo le rindiera los homenajes de un rey. También vemos que Jesús tuvo hambre. En su primera venida Jesús tenía hambre de bendecir a su pueblo, como también de recibir los frutos de las semillas que Dios, el Padre, había sembrado por medio de los profetas. Sin embargo, la generación judía de aquel entonces, si bien tenía hojas de una religiosidad externa, aparente, si bien tenía la palabra de Dios,
Era la nación de la Biblia, el pueblo elegido por Dios, pero no tenía frutos, no tenía una fe genuina en Jesús. Lo tenían ahí delante de sus ojos, pero no lo podían ver, no podían creer en él. Y durante los 3 años del ministerio público del Señor Jesús, él se manifestó como el Mesías de Israel y en su capital, en Jerusalén, pero fue rechazado. Como dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús hizo señales y milagros y se presentó a su pueblo como el Mesías de Dios, pero la mayoría no quiso creer en él. Vemos que el Señor describió esa situación en otra parábola, en donde también se menciona una higuera. Y esa parábola la encontramos en Lucas capítulo 13, del 6 al 9. Me pueden acompañar en la lectura. Lucas 13, del 6 al 9. El Señor escribió esa situación, describió esa situación. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Recordemos que durante 3 años Jesús había desarrollado ahí su ministerio público. Y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él, entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola vemos que Israel es la viña y que su capital, Jerusalén, es la higuera en medio de la viña. Vemos que el dueño de la viña no es ni más ni menos que Dios el Padre, y el viñador es Jesús, el Hijo de Dios. Durante los 3 años que el Señor ministró a la higuera y trabajó en ella, ésta no llevó ningún fruto. Por eso se cumplió tiempo después lo que Jesús había enseñado. Y toda la generación de aquel entonces fue juzgada. Murieron. Se secaron literalmente. Fueron cortados y nunca más volvieron a dar frutos. En el año 70 después de Cristo, en el año 70 de nuestra era, vinieron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. La nación de Israel dejó de existir políticamente, y los judíos fueron dispersados y esparcidos por todo el mundo. La tierra judía se transformó en un valle de lágrimas, y a partir de aquel momento, los judíos comenzaron a llorar y a lamentar la pérdida de su tierra, la pérdida de la ciudad de Jerusalén y la pérdida de su templo. Eso sucedió hace casi 2000 años. Los discípulos entonces fueron testigos de cómo Jesús maldijo a la higuera estéril y ésta enseguida se secó. Después Jesús, refiriéndose a su regreso, les habla con esta parábola que encontramos en Mateo 24, cuando Jesús dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará
esta generación hasta que todo esto acontezca. Seguramente que los discípulos, cuando el Señor les contó la parábola de la higuera que comenzó a brotar, todavía estaban bajo la impresión de la higuera que se secó. Todavía tenían en sus mentes esa higuera que de repente y milagrosamente se secó. Se deben haber asombrado de que Jesús les hablara otra vez de una higuera, de una generación nueva y de su regreso. Aquí vemos al Señor anunciando a sus discípulos, ya en aquel momento, lo que iba a pasar en el futuro. Jesús les estaba hablando de que ocurriría lo humanamente imposible y que la higuera volvería a florecer y a llevar fruto, como había sido anunciado hace muchos años atrás por el profeta Isaías. Leemos en Isaías 35, 1 y 2. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo, en otra versión dice el sequedal, se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia. Por supuesto, no en la generación de aquel entonces, pero sí lo iba a hacer en una futura y nueva generación judía. Vemos que la generación de aquel entonces, en la cual Jesús vivió y ministró durante esos 3 años, pereció sin fruto. Pero según sus palabras, se levantaría una nueva generación que presenciaría su regreso. Ahora, si vamos a la historia reciente, vemos que Israel como nación volvió a existir el 14 de mayo de 1948. Y esta generación, hoy, en 2021, ya tiene 73 años. La higuera, como un símbolo de Jerusalén, fue reconocida otra vez como la capital de Israel en el año 1967. Cuando Jesucristo regrese, encontrará en la higuera los higos tardíos, que son los mejores higos en Israel. Los higos tardíos serán ese remanente creyente de Israel. Ellos serán la generación que no pasará hasta que todo acontezca. La nación que nació a partir de mayo de 1948. Y como afirmábamos al principio, los hechos de la historia reciente confirman el cumplimiento literal de las profecías. Y también nosotros, la Iglesia del Señor, me animo a decir que somos la generación que Él pronto va a venir a buscar y va a presenciar la venida del Señor por su Iglesia. Si observamos a Israel en la actualidad, me impactan las palabras que hace algunos días atrás pronunció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dice así, las voy a leer para no confundirme. Escuchemos con atención. Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, no teníamos ningún ejército. Entonces 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío, apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos tan solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, las 7 naciones nos atacaron al mismo tiempo.
El país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% del desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos. Sí, los vencimos en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y mucho más armas, y siempre, pero siempre las derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en Israel. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y verduras en todo el mundo. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo admitimos oficialmente, pero todos lo saben que hace solo 60 años fuimos llevados avergonzados, sin esperanza, para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas de Europa para ganar nuestras guerras aquí, con menos que nada. Construimos nuestro pequeño imperio de la nada. Nosotros sobrevivimos a Faraón, a los griegos, a los romanos, a la Inquisición, a Hitler, al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Y continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Pensemos en cualquier momento de la historia humana. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces, vamos a enfrentar al mundo. Recuerden, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos, hoy ya no existen, mientras nosotros todavía vivimos. La nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Y el primer ministro cierra con un pasaje del Salmo 121, cuando dice: levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! A Dios hay que tomarlo en serio. Él viene a tu vida y también te llama a venir a Él por medio de su Hijo Jesucristo. En Jesús, por su muerte en la cruz del Calvario, Él ha hecho todo para nosotros, para vos y para mí. Por eso, y ante el inminente retorno del Señor Jesús por su iglesia, es sumamente peligroso que postergues tu decisión de creer en Él como tu Salvador personal. Podés asistir a una iglesia durante años, podés escuchar su palabra, podés cantar canciones cristianas y hasta incluso podés orar en las reuniones de oración, y a pesar de eso, nunca haber recibido a Jesús como tu Salvador personal. Y peor aún, tristemente encontramos ancianos y pastores que tienen a su cargo una congregación, pero que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús. Nunca han nacido de nuevo. Y un día Él les dirá: malditos, al fuego eterno nunca los conocí. Por eso,
Qué dichosos somos los que por la fe hemos aceptado personalmente al Señor Jesucristo y su obra de salvación perfecta a nuestro favor. ¿Cómo es esto en tu caso? ¿Ya diste este paso? ¿Ya diste el paso más importante de tu vida? Si no lo hiciste, hoy tenés la oportunidad de creer en Jesús y de recibirlo como tu Salvador personal. Jesús desde hace mucho te está llamando y está obrando a tu favor para que lo conozcas. No lo dejes pasar. Mañana tal vez ya puede ser tarde. La decisión está en tus manos. ¿Qué vas a hacer? El Señor regresa pronto. Que el Señor te bendiga.